Difícil fin de semana, difícil el que vivió el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade. ¿Por qué? Porque surgieron dudas de si México había firmado el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, ese que tanto se anunció, se promovió y se celebró la semana pasada, si lo había firmado sin conocerlo en su totalidad. Dudas generadas principalmente, pues otra vez, por la forma en que se comunicó. Las dudas persisten. Yo quiero dejar muy claro, cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Ya lo había dicho el propio Jesús Seade, jefe negociador de México para el TEMEC la semana pasada. En Estados Unidos y en el caso del Tratado de Comercio, cada quien le habla a los suyos, independientemente de las negociaciones. Sin embargo, el propio Seade se sorprendió con lo que se encontraron el fin de semana en el documento que el gobierno de Estados Unidos le envió a su Congreso sobre la implementación de la legislación para el TEMEC. La inclusión de 5 agregados laborales de Estados Unidos en México, algo que se podría interpretar como inspectores estadounidenses disfrazados. El mismo sábado, el propio Seade ya daba una conferencia de prensa para dejar clara la inconformidad de México con este asunto. Esta iniciativa de ley de implementación no forma parte del tratado mismo. No fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo. Solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Un gol que el propio Jesús Seade sintió en ese momento les habían metido en la negociación, ya que existía un rechazo a los agregados laborales al considerar que vulneraban la soberanía nacional. Y entonces vino la tormenta en medios, en columnas de especialistas y en redes sociales. ¿Realmente se le había pasado un gol al equipo negociador del tratado? ¿No supieron qué firmaron? ¿O sí supieron y aún así lo firmaron? Al día siguiente, Seade voló a Washington y desde allá publicó 3 hilos de información en Twitter para intentar explicar el asunto. Los 2 primeros los borró, generando aún más expectativa de lo que estaba pasando. En uno de ellos escribió que las decisiones que estaba tomando Estados Unidos estaban basadas en la desconfianza hacia México. Al final, mantuvo un tuit, en el que ya no habló de desconfianza, pero insistió en las decisiones unilaterales que estaba tomando Estados Unidos sobre el tema. Pero los tuits poco hicieron para aclarar el panorama. Este lunes, el presidente López Obrador tuvo que salir al quite. Y esto sale de manera clandestina. Y el canciller Ebrard tuvo que ofrecer la claridad que durante todo el fin de semana le faltó al negociador del tratado. El tratado está intacto. No tiene letras chiquitas, paréntesis, adendums, nada. El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso. Al mediodía, 15 minutos antes de que Jesús Seade ofreciera otra conferencia de prensa, la oficina de Estados Unidos encargada de la negociación del tratado publicó una carta enviada a Seade en la que le aclaran que los 5 agregados laborales no serán inspectores de la ley laboral y se tendrán que conducir bajo las leyes mexicanas, terminando así con el suplicio del negociador Jesús Seade. Quiero decir categóricamente que el gol no es gol. Pues dice que no es gol el señor Seade. Vamos a ver, mañana la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar el acuerdo comercial en comisiones. Se espera que quede aprobado por el Pleno, quizá esta misma semana. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.